Mi nombre es Consuelo Esperanza Delgado. Tengo 58 años y durante 35 años fui la secretaria ejecutiva más confiable y discreta del bufete de abogados Herrera en Asociados. Guardé secretos, manejé información confidencial y fui el brazo derecho invisible de 3 generaciones de abogados exitosos. Nunca imaginé que esa lealtad ciega me convertiría en cómplice involuntaria de la red de lavado de dinero más sofisticada de la ciudad. Comencé a trabajar en el bufete a los 23 años, recién graduada de un curso de secretariado ejecutivo. El licenciado Augusto Herrera, fundador de la firma, me contrató no solo por mis habilidades técnicas, sino por algo que él valoraba aún más: mi discreción absoluta y mi capacidad para manejar información sensible sin hacer preguntas. Durante 3 décadas y media fui más que una secretaria. Era la guardiana de expedientes confidenciales, la coordinadora de reuniones privadas, la que manejaba las cuentas bancarias del bufete y la única persona que tenía acceso completo a todos los archivos de la firma. Los clientes me conocían y confiaban en mí, tanto como en los abogados. Mi reputación de lealtad y eficiencia era legendaria en el sector legal. Había trabajado con el fundador Augusto Herrera hasta su muerte, luego con su hijo Roberto Herrera y finalmente con su nieto, el licenciado Diego Herrera, quien tomó control del bufete hace 5 años cuando tenía apenas 32 años. El bufete Herrera en Asociados era una institución respetada que manejaba casos de familias prominentes, empresarios importantes y políticos de alto nivel. Yo conocía cada secreto familiar, cada transacción comercial, cada estrategia legal que habían desarrollado durante décadas. Era la memoria viva de la firma. Mi vida personal había sido sacrificada por mi carrera. Nunca me casé porque mi trabajo requería dedicación total. Los Herrera eran mi familia. El bufete era mi hogar, y los secretos de mis patrones eran mi responsabilidad sagrada. Vivía modestamente en un pequeño apartamento, ahorrando religiosamente para mi jubilación que planeaba tomar al cumplir 60 años. Todo comenzó a cambiar cuando Diego Herrera asumió el control hace 5 años. A diferencia de su padre y abuelo, que eran abogados tradicionalistas y conservadores, Diego tenía ambiciones más grandes y métodos más creativos. Al principio, los cambios parecían inocentes. Nuevos clientes con casos complejos, que requerían manejo especial. Transacciones que debían procesarse con máxima confidencialidad. Reuniones nocturnas en la oficina, con personas que no parecían necesitar servicios legales tradicionales. Consuelo, me decía Diego con esa sonrisa encantadora que había heredado de su abuelo, usted es la persona en quien más confío. Algunos de nuestros nuevos clientes requieren el mismo nivel de discreción que siempre hemos manejado, solo que un poco más intenso. Durante años fui procesando documentos, archivando expedientes y manejando transferencias bancarias sin cuestionar la naturaleza exacta de las transacciones. Era mi trabajo ser eficiente y discreta, no investigar o juzgar las decisiones de mis patrones. Pero gradualmente comencé a notar patrones inquietantes. Clientes que pagaban honorarios en efectivo por montos astronómicos. Empresas que existían solo en papel, pero movían millones de pesos. Propiedades que se compraban y vendían entre las mismas personas con precios artificialmente inflados. El punto de inflexión llegó hace 3 meses, cuando, por error, abrí un sobre dirigido a Diego que contenía fotografías y documentos que me helaron en la sangre. Eran evidencias de actividades que iban mucho más allá de servicios legales. Esquemas de lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos y conexiones con organizaciones criminales. Esa noche, sentada en mi apartamento con una taza de té y las imágenes que accidentalmente había visto quemándose en mi memoria, me di cuenta de una verdad devastadora. Durante años había sido cómplice involuntaria de actividades criminales que traicionaban todo lo que la profesión legal representaba. El mes pasado, cuando intenté hablar discretamente con Diego sobre algunas irregularidades que había notado en ciertos expedientes, su reacción me mostró una faceta de él que nunca había visto. Consuelo, me dijo con una frialdad que me cortó el alma. Después de 35 años, creo que es momento de que considere su jubilación. El bufete está evolucionando en direcciones que quizás no sean apropiadas para empleados de su generación. Era una amenaza elegante, pero clara. Después de 3 décadas y media de lealtad ciega, me estaban echando porque sabía demasiado,
y ya no era útil para encubrir crímenes. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Consuelo Esperanza Delgado, la secretaria discreta que nunca hacía preguntas, estaba a punto de convertirse en la mujer que haría las preguntas más peligrosas de su vida. Diego Herrera había subestimado gravemente a la única persona que conocía todos los secretos de 3 generaciones de su familia. No sabía que durante 35 años, la secretaria invisible había estado documentando meticulosamente cada transacción, cada cliente, cada movimiento sospechoso. Era hora de que aprendiera lo que significaba traicionar a alguien que guardaba 35 años de secretos familiares. Los días siguientes, a la sugerencia de jubilación temprana, fueron los más reveladores de mi carrera. Por primera vez, en 35 años, comencé a ver mi trabajo, no como lealtad ciega, sino como evidencia de crímenes que había estado documentando sin saberlo. Mi ventaja era única. Durante 3 décadas y media, había sido la única persona con acceso completo a todos los archivos del bufete. Conocía cada sistema, cada código, cada lugar donde se guardaba información sensible. Era la memoria institucional viva de la firma. Decidí usar mis últimos días en la oficina de la manera más productiva posible. Oficialmente, estaba organizando archivos para mi reemplazo. En realidad, estaba construyendo el caso más sólido de lavado de dinero y corrupción legal que las autoridades habían visto. Mi metodología era la misma que había perfeccionado durante décadas. Meticulosa, sistemática y absolutamente discreta. Cada noche me llevaba copias de documentos para revisión en casa. Cada mañana regresaba con análisis detallados de patrones irregulares que había detectado. El primer patrón que documenté fue el más obvio: clientes fantasma con casos inexistentes. Durante los últimos 5 años, el bufete había representado a más de 200 empresas que existían solo en papel, pero que habían pagado honorarios millonarios por servicios legales que nunca se habían prestado. Transportes Medina S.A. había pagado 2,3 millones de pesos por asesoría legal comercial, pero la empresa no tenía empleados, vehículos ni operaciones reales. Inmobiliaria del Norte había transferido 5,8 millones por servicios de litigio, pero nunca había existido ningún juicio. El segundo patrón era más sofisticado: propiedades que se compraban y vendían artificialmente entre clientes del bufete para inflar valores y justificar transferencias de dinero. Una casa que valía 800.000 pesos se vendía por 3 millones entre empresas conectadas, generando facturas legales que justificaban el movimiento de dinero sucio. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando accedí a los archivos digitales privados de Diego. Durante años había usado mi acceso administrativo solo para tareas rutinarias, pero ahora lo usé para investigar sistemáticamente. En una carpeta encriptada llamada Proyectos Especiales, encontré la evidencia más incriminatoria: contratos explícitos con carteles de drogas para lavar dinero a través de transacciones inmobiliarias ficticias, sobornos documentados a jueces y fiscales, y una red de corrupción que se extendía hasta niveles gubernamentales más altos. No era solo lavado de dinero, era una organización criminal completa que usaba el prestigio del bufete como fachada para operaciones ilegales masivas. Mi horror se intensificó cuando me di cuenta de que durante años había estado procesando estos documentos sin entender su verdadero significado. Cada transferencia bancaria que había autorizado, cada expediente que había archivado, cada reunión que había coordinado, había sido parte de esta red criminal. La tercera revelación llegó cuando descubrí los seguros de Diego. En caso de ser investigado, tenía evidencia comprometedora sobre docenas de políticos, jueces y empresarios prominentes que habían utilizado sus servicios. Mi jefe no era solo un criminal, era un extorsionista que usaba información privilegiada para protegerse. Durante mi investigación nocturna, también descubrí algo que me llenó de terror personal. Mi nombre aparecía en múltiples documentos como testigo de transacciones ilegales. Diego había estado usando mi firma y mi reputación de honestidad para dar credibilidad a documentos fraudulentos. No solo era cómplice involuntaria, era potencialmente culpable legal de delitos que podrían enviarme a prisión por el resto de mi vida. Esa revelación cambió todo. Ya no era solo una empleada traicionada buscando justicia.
Era una mujer de 58 años, peleando por su libertad y su legado. Durante mi última semana oficial en el bufete, implementé la fase más arriesgada de mi plan. Usando mi acceso administrativo, comencé a copiar sistemáticamente toda la evidencia digital: contratos, transferencias bancarias, correspondencia encriptada, fotografías comprometedoras, grabaciones de reuniones. Mi ventaja era que después de 35 años, Diego y todos en el bufete me veían como un mueble más de la oficina, invisible, confiable, incapaz de traición. No esperaban que la secretaria más leal de la ciudad se convirtiera en su peor pesadilla. El viernes que marcaba mi último día oficial, Diego organizó una pequeña ceremonia de despedida. Me entregó un reloj de oro con una placa que decía: por 35 años de lealtad inquebrantable. Consuelo, me dijo frente a todo el personal, usted ha sido el corazón de este bufete. Su discreción y lealtad son leyenda. Si hubiera sabido que en mi bolsa llevaba 15 USB, con evidencia suficiente para destruir su imperio criminal y enviarlo a prisión por 50 años, quizás no habría sido tan generoso con sus elogios. Esa noche, en mi apartamento, organicé meticulosamente toda la evidencia. Tenía documentos que implicaban a 300 personas en actividades criminales, incluyendo políticos de alto nivel, jueces corruptos y empresarios respetables. Consuelo Esperanza Delgado, la secretaria invisible, se había convertido en la mujer más peligrosa de la ciudad, y Diego Herrera estaba a punto de aprender lo que costaba traicionar a alguien que guardaba 35 años de secretos familiares. Era hora de que los secretos dejaran de ser secretos. Las 2 semanas después de mi jubilación, las dediqué a planificar la operación más delicada de mi vida: destruir una red criminal sin convertirme en víctima colateral. Durante 35 años había aprendido que en el mundo legal la estrategia lo es todo, y yo tenía la ventaja de conocer mejor que nadie las debilidades de mis oponentes. Mi primera decisión fue no actuar sola. Necesitaba aliados que entendieran tanto el sistema legal como las implicaciones de lo que había descubierto. Pero tenía que elegir cuidadosamente. Diego tenía contactos en todas las instituciones de justicia locales. Contacté al licenciado Fernando Castillo, un abogado penalista de reputación impecable que había sido compañero de universidad del difunto Roberto Herrera. Fernando conocía la historia del bufete y sabía que, si yo estaba denunciando algo, tenía que ser extraordinariamente grave. Consuelo, me dijo Fernando, después de revisar una muestra de mis documentos durante 3 horas, esto no es solo lavado de dinero, es una red de corrupción que comprometería a medio gobierno estatal. Por eso necesito su ayuda, licenciado. Diego tiene jueces y fiscales en su nómina. Necesito presentar esto de manera que no puedan enterrarlo. ¿Qué tan completa es su evidencia? Le mostré apenas el 10% de lo que tenía. Contratos explícitos, transferencias bancarias, grabaciones de reuniones, fotografías comprometedoras. Fernando palideció con cada documento. Consuelo, usted tiene evidencia suficiente para desmantelar la red de corrupción más grande del Estado. Pero también tiene evidencia que podría involucrarla como cómplice. Por eso necesito estrategia legal. Quiero inmunidad a cambio de colaboración total. Fernando se convirtió en mi abogado y estratega. Desarrollamos un plan de 3 fases que protegería mi situación legal mientras maximizaba el impacto de las revelaciones. Fase 1. Contactar simultáneamente a múltiples agencias federales para evitar que Diego pudiera influir en una sola investigación. Fase 2. Coordinar con medios de comunicación nacionales para presión pública que protegiera mi seguridad. Fase 3. Implementar testigo protegido antes de que la red criminal pudiera reaccionar. Mi segunda aliada fue inesperada pero crucial: María Elena Vázquez, una periodista investigativa del periódico nacional El Observador. María Elena se había especializado en casos de corrupción judicial y tenía fuentes en las más altas esferas del gobierno federal. Señora Delgado, me dijo María Elena, cuando le expliqué mi situación, lo que usted tiene podría ser el caso de corrupción más grande de la década, pero también la convierte en la persona más peligrosa del país. ¿Qué me recomienda? Documentar todo con fecha y hora, depositar copias de seguridad en múltiples lugares y actuar rápido antes de que se den cuenta de lo que sabe. María Elena
me enseñó técnicas de seguridad digital, métodos para proteger evidencia y estrategias de comunicación con autoridades federales. Más importante, me ayudó a desarrollar un plan de protección personal. Durante este tiempo, Diego intentó contactarme varias veces. Mensajes amistosos, preguntando cómo estaba adaptándome a la jubilación, invitaciones a cenar para ponernos al día, y finalmente, ofertas directas de trabajo de consultoría, bien remunerado. Entendí que estaba probando qué tanto sabía y si planeaba usar esa información. Mi respuesta fue siempre la misma, cortés pero distante, aparentando que solo quería disfrutar mi jubilación en paz. La tercera fase de mi estrategia fue la más técnica: organizar 35 años de evidencia de manera que fuera irrefutable en tribunales federales. Durante décadas había perfeccionado sistemas de archivo y ahora usé esas habilidades para crear el expediente criminal más comprensivo posible. Dividí la evidencia en categorías: lavado de dinero, 847 transacciones ilegales documentadas; soborno, 156 pagos a funcionarios públicos identificados; extorsión, 89 casos de chantaje a clientes y autoridades; fraude fiscal, 234 esquemas de evasión documentados; crimen organizado, 67 contratos explícitos con carteles. Cada categoría incluía documentos originales, copias digitales, testimonios de testigos involuntarios y análisis forense de transacciones bancarias. Pero mi arma más poderosa era algo que Diego jamás imaginó que existía. Durante 15 años había grabado discretamente reuniones importantes para mantener registros precisos. Tenía más de 200 horas de audio donde Diego y sus clientes discutían abiertamente actividades criminales. Mi justificación siempre había sido profesional. Necesitaba registros exactos para preparar documentos legales complejos. Nunca imaginé que estas grabaciones se convertirían en evidencia criminal. La noche antes de ejecutar mi plan, recibí una llamada que confirmó mis peores temores. Era Silvia, la nueva secretaria que había tomado mi lugar. «Señora Consuelo», me susurró nerviosamente, «el licenciado Diego ha estado preguntando mucho sobre usted. Quiere saber si se llevó documentos, si tenía copias de archivos, si mantenía registros personales». «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que usted siempre fue súper profesional y discreta. Pero señora, creo que está planeando algo malo». Esa llamada eliminó cualquier duda que tuviera. Diego había descubierto que sus secretos estaban en peligro, y ahora yo estaba en peligro. Era momento de actuar. Consuelo Esperanza Delgado, la secretaria que había guardado 35 años de secretos, estaba a punto de revelarlos todos. Diego Herrera había construido un imperio criminal usando mi lealtad y discreción como escudo. Ahora iba a descubrir que había convertido a su mayor protectora en su peor enemiga. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. El martes 28 de noviembre será recordado en la historia judicial de mi ciudad como el día que una secretaria de 58 años desmanteló la red de corrupción más sofisticada del país. Había planificado cada movimiento con la precisión de quien había organizado 35 años de estrategias legales. Pero esta vez, la estrategia era mi propia supervivencia. La operación comenzó ya a las 6:09 a.m., cuando me presenté simultáneamente en 3 lugares diferentes a través de mis representantes. Fernando Castillo entregó mi denuncia formal en la Fiscalía General de la República. María Elena Vázquez publicó la primera parte de mi testimonio en El Observador. Y yo personalmente me presenté en las oficinas de la DEA con evidencia de conexiones internacionales de lavado de dinero. A las 8:00 a.m., mientras Diego llegaba a su oficina para una mañana que creía rutinaria, agentes federales ya estaban revisando 847 transacciones ilegales que yo había documentado meticulosamente durante años. Mi primera bomba fue la evidencia de sobornos. En la página principal de El Observador apareció la fotografía de un juez de la Suprema Corte recibiendo un sobre con 200.000 pesos en efectivo, tomada discretamente durante una reunión nocturna en el bufete hace 2 años. Secretaria heroína expone red de corrupción judicial. Era el titular que acompañaba mi testimonio detallado sobre 15 años de sobornos sistémicos a funcionarios de justicia.
Pero la bomba más devastadora llegó a las 10:40 am, cuando la DEA confirmó públicamente que mi evidencia había expuesto conexiones directas entre el bufete, Herrera en Asociados, y 3 carteles internacionales de drogas. Diego intentó contactarme desesperadamente. Llamadas, mensajes, hasta llegó a mi apartamento suplicando hablar como familia. No sabía que todo estaba siendo grabado por las autoridades federales como parte del programa de testigo protegido. Consuelo, me gritó desde la calle, usted no entiende las consecuencias de lo que está haciendo. Esto va a destruir a muchas personas inocentes. Diego, le respondí desde mi ventana, mientras las cámaras de noticias grababan todo. Durante 35 años fui cómplice silenciosa de sus crímenes. Hoy soy testigo vocal de su justicia. La reacción fue inmediata y devastadora. Para el mediodía, 47 órdenes de arresto habían sido emitidas contra funcionarios públicos de alto nivel. 3 jueces fueron detenidos en sus oficinas. 2 diputados fueron arrestados en el Congreso. Un exgobernador fue capturado tratando de huir del país. Pero el arresto más satisfactorio fue el de Diego Herrera a las 2:40 p.m., transmitido en vivo por todas las cadenas nacionales. Lo detuvieron en su oficina, la misma donde había trabajado durante 35 años, rodeado de los expedientes que yo había usado para construir el caso en su contra. «¡Diego Herrera!», gritó María Elena, mientras las cámaras grababan. «¿Cómo justifique haber usado la reputación de 3 generaciones de abogados para lavar dinero de carteles? ¿Por qué traicionó la confianza de una secretaria que le sirvió lealmente durante décadas? ¿Cómo explica los 15 millones de dólares movidos ilegalmente a través de su bufete?» Diego no pudo responder. Su arresto se volvió viral. El abogado corrupto que había subestimado a su secretaria más leal. Esa tarde, mientras Diego era trasladado bajo custodia máxima, yo estaba en una conferencia de prensa federal, dando mi testimonio completo. Por primera vez en 35 años, hablé públicamente sobre todo lo que había visto, documentado y callado. Durante 3 décadas y media, declaré ante las cámaras nacionales, fui la secretaria más discreta del país. Guardé secretos que creía que protegían a una familia respetable de abogados. Hoy revelo esos secretos porque protegen a una sociedad que merece justicia. Los resultados de mi valentía superaron todas las expectativas. La investigación que inicié se expandió a nivel internacional. Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España solicitaron acceso a mi evidencia para casos relacionados en sus países. En total, mi testimonio llevó al arresto de 89 personas en 6 países. Se recuperaron 47 millones de dólares en activos criminales. 3 redes de carteles perdieron sus principales canales de lavado de dinero. Pero mi satisfacción más profunda llegó cuando el nuevo gobierno implementó la Ley Consuelo Delgado, que protege legalmente a empleados que denuncien actividades criminales en sus lugares de trabajo. Esta ley, dijo el fiscal general durante la ceremonia, asegura que ningún trabajador honesto tenga que enfrentar solo las consecuencias de hacer lo correcto. 6 meses después, Diego Herrera fue sentenciado a 45 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio legal se desplomó completamente. El edificio que había albergado Herrera y Asociados ahora alberga oficinas del Ministerio Público especializadas en combatir lavado de dinero. Esa noche, mientras organizaba las últimas cajas de evidencia que serían transferidas a archivos federales, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. No había sido venganza personal, había sido justicia institucional. Una secretaria protegiendo la integridad del sistema legal que había servido durante 35 años. Recibí llamadas de empleados de otras empresas contándome sobre irregularidades que habían notado, pero tenían miedo de denunciar. Mi historia les había dado valor para hablar. «Señora Consuelo», me dijo una joven contadora, «después de ver su ejemplo, decidí denunciar el fraude en mi empresa. Usted me enseñó que la lealtad verdadera es con la justicia, no con los criminales». Diego Herrera había convertido mi lealtad en complicidad involuntaria durante décadas. Subestimó gravemente a la única persona que conocía todos sus secretos y tenía las habilidades para documentarlos perfectamente. Mi experiencia demostró que en el mundo de la corrupción, la verdadera autoridad no la tiene
quien comete los crímenes, sino quien tiene el valor de exponerlos. Consuelo. Esperanza Delgado había terminado su carrera como secretaria, pero había comenzado su legado como defensora de la justicia. Y ese legado era más valioso que 35 años de silencio cómplice. Un año después de lo que los medios nacionales bautizaron como el caso de la secretaria que derribó un imperio, estoy sentada en mi nueva oficina en la Procuraduría General de la República, revisando casos de empleados que buscan protección para denunciar corrupción en sus trabajos. A los 59 años, he encontrado una vocación que nunca imaginé: ser la voz de quienes temen hablar. Los resultados de mi decisión de romper 35 años de silencio superaron hasta mis expectativas más optimistas. El caso Herrera en Asociados se convirtió en el precedente legal más importante de la década para combatir redes de lavado de dinero y corrupción judicial. Diego Herrera no solo recibió 45 años de prisión, enfrenta ahora cargos adicionales en tribunales internacionales. Su extradición a Estados Unidos está programada para el próximo año, donde podría recibir cadena perpetua por lavado de dinero para carteles internacionales. Pero la justicia más satisfactoria fue sistémica. El escándalo obligó a una reforma completa del sistema judicial estatal. Todos los jueces y fiscales tuvieron que pasar por procesos de verificación de integridad. Se establecieron nuevos protocolos de transparencia en bufetes de abogados. Se creó una unidad especializada en lavado de dinero que usa mis métodos de detección como modelo. Mi nueva vida comenzó cuando el Procurador General me ofreció crear y dirigir el Programa Nacional de Protección a Denunciantes. Mi experiencia como víctima de complicidad involuntaria me convertía en la persona ideal para ayudar a otros empleados en situaciones similares. Señora Delgado, me dijo el procurador durante mi entrevista, usted entiende mejor que nadie los riesgos que enfrentan los empleados honestos cuando descubren actividades criminales en sus trabajos. Y entiendo mejor que nadie lo que cuesta guardar silencio por décadas, le respondí. Mi oficina se convirtió en refugio para empleados de todo el país que habían detectado irregularidades, pero temían las consecuencias de denunciar. Secretarias como yo, contadores, administradores, personal de limpieza, todos con información valiosa, pero sin protección legal. En mi primer año, ayudé a documentar y procesar 67 casos de corrupción en diferentes sectores, desde fraude electoral hasta desvío de fondos públicos, desde experimentación médica ilegal hasta redes de tráfico humano. Señora Consuelo, me dijo Patricia, una contadora de 45 años, que había descubierto desvío de fondos de pensiones, pensé que denunciar arruinaría mi vida. Usted me enseñó que guardar silencio la estaba arruinando. Mi metodología era la misma que había perfeccionado durante 35 años. Meticulosa documentación, estrategia legal cuidadosa y protección total para los denunciantes. Pero ahora trabajaba del lado correcto de la justicia. Mi historia también trascendió fronteras. La Organización de Estados Americanos me invitó a desarrollar protocolos internacionales para protección de denunciantes. Mi caso se enseña ahora en universidades de derecho como ejemplo de cómo empleados pueden ser tanto víctimas como héroes en casos de corrupción. Profesora Delgado, me preguntó un estudiante, durante una conferencia en la Universidad Nacional, ¿cómo supo que era el momento correcto para romper el silencio? Cuando me di cuenta de que mi silencio estaba protegiendo criminales, no lealtad, le respondí. Mi vida personal también se transformó de maneras inesperadas. Después de décadas de soledad, encontré una comunidad de personas que habían pasado por experiencias similares. Otros denunciantes, activistas de transparencia, periodistas investigativos, una familia elegida basada en principios compartidos. También reconecté con Fernando Castillo, mi abogado durante el caso. Nuestra relación profesional se convirtió en una amistad profunda, basada en respeto mutuo y valores compartidos. A los 59 y 62 años respectivamente, descubrimos que nunca es tarde para encontrar compañía en la lucha por la justicia. Consuelo, me dijo Fernando durante una de nuestras cenas semanales, usted cambió no solo su vida, sino el concepto mismo de lealtad profesional en este país. Mi legado más importante es el cambio cultural que mi caso generó. Antes, empleados como yo guardaban silencio por miedo o malentendida lealtad. Ahora existe una cultura de transparencia
donde denunciar corrupción se ve como acto patriótico, no traición. El mes pasado inauguramos el Centro Consuelo Delgado de Integridad Institucional, el primer instituto del país dedicado exclusivamente a entrenar empleados para detectar y denunciar corrupción en sus lugares de trabajo. Durante la ceremonia, el presidente de la República dijo algo que nunca olvidaré. Consuelo Delgado demostró que una sola persona con valor puede cambiar todo un sistema. Su valentía nos recuerda que la verdadera lealtad es con la justicia, no con los criminales. Esta mañana recibí una carta que me llenó de emoción. Era de Silvia, la joven secretaria que había tomado mi lugar en el bufete antes de que fuera cerrado. Señora Consuelo, gracias a su ejemplo decidí estudiar Derecho. Quiero ser abogada para asegurar que lo que pasó en Herrera en Asociados nunca vuelva a pasar. Esa carta me recordó por qué había valido la pena todo. No solo había expuesto crímenes, había inspirado a una nueva generación de profesionales éticos. Hoy, mientras preparo mi informe anual sobre el estado de la transparencia institucional en el país, miro por la ventana de mi oficina y veo el edificio donde trabajé durante 35 años. Ahora alberga la unidad especializada contra lavado de dinero, y cada día procesadores financieros trabajan para evitar que otros Diego Herrera conviertan empresas respetables en fachadas criminales. Diego había construido su imperio criminal aprovechando mi lealtad ciega y mi discreción profesional. Subestimó gravemente a la única persona que había documentado meticulosamente cada uno de sus crímenes durante décadas. Mi experiencia enseña que en el mundo corporativo y legal, la verdadera profesionalidad no consiste en guardar secretos, consiste en saber cuáles secretos deben ser revelados. Una secretaria con principios firmes puede derrotar a cualquier red criminal, sin importar qué tan sofisticada sea. A los 59 años, aprendí que nunca es tarde para redefinir qué significa la lealtad. Que 35 años de experiencia profesional se convierten en poder real cuando se usan para proteger la justicia. Y que la mejor venganza contra quienes abusan de tu confianza es asegurar que nunca más puedan abusar de la confianza de otros. El mes que viene cumpliré 60 años, la edad en que originalmente planeé jubilarme en silencio. En su lugar, estoy comenzando la década más importante de mi vida, liderando la transformación de una cultura de silencio cómplice hacia una cultura de transparencia valiente. Consuelo Esperanza. Delgado ya no es la secretaria invisible que guardaba secretos. Ahora es la funcionaria pública que ayuda a otros a encontrar el valor para revelar la corrupción cuando la descubren. Mi escritorio ya no está lleno de expedientes criminales que debo procesar en silencio. Está lleno de casos de personas valientes que decidieron hablar, y mi trabajo es asegurar que su valor sea protegido y recompensado. Esta tarde tengo una reunión con un grupo de empleados bancarios que han detectado irregularidades en transferencias internacionales. Mañana me reúno con enfermeras de un hospital que sospechan experimentación ilegal. El viernes asesoro a maestros que han encontrado desvío de fondos educativos. Cada caso me recuerda que mi historia no fue única. Fue solo la primera en ser contada públicamente. Miles de empleados honestos enfrentan los mismos dilemas que enfrenté durante décadas. Mi misión ahora es asegurar que no tengan que enfrentarlos solos. Señora Delgado, me dijo ayer un joven auditor que había descubierto fraude en una empresa estatal. Antes de conocer su historia, pensé que tenía que elegir entre mi trabajo y mi conciencia. Usted me enseñó que puedo elegir entre mi trabajo y mi integridad. Esa es la lección más hermosa de todas, que guardar silencio ante el crimen no es lealtad profesional, es complicidad personal, y que encontrar el valor para hablar no destruye tu carrera, la transforma en algo más valioso, un legado de integridad. Mi nueva oficina tiene una placa en la puerta que dice Consuelo Esperanza Delgado, directora del Programa Nacional de Protección a Denunciantes. Pero en mi corazón sigo siendo lo que siempre fui, una secretaria. Solo que ahora soy la secretaria de toda una nación que busca transparencia. La diferencia es que ahora los secretos que manejo son secretos que deben ser revelados, no ocultados. Y la lealtad que practico es lealtad a la justicia, no a los criminales. Consuelo, la secretaria silenciosa, murió para que naciera Consuelo, la defensora de la transparencia. Y esta nueva Consuelo
Tiene trabajo para el resto de su vida. Asegurar que ningún empleado honesto tenga que enfrentar solo el dilema que enfrenté durante 35 años. El imperio criminal ha caído. Glitchpina ha caído. Los secretos han sido revelados. La justicia ha prevalecido. Pero lo más importante, una nueva cultura de transparencia ha nacido. Misión cumplida. Nueva misión comenzada. Los secretos que valen la pena guardar son aquellos que protegen a los inocentes, no a los criminales. Y esos secretos los guardo con el mismo cuidado que una vez guardé los otros. La diferencia es que ahora sé la diferencia.